Dios bendiga a todos mis hermanos y amigos que están viéndonos a través de este canal. El Señor sea bendiciendo vuestras vidas y vuestros hogares. Hoy tenemos un tema muy especial, muy lindo, donde nosotros vamos a aprender cómo sanar resentimientos en la vejez. Quiero compartirte esta palabra en el nombre de mi Señor Jesús, para que aprendamos, para que nosotros ayudemos a nuestros hermanos mayores, ayudemos a cada uno de los abuelitos, nuestros familiares, y nosotros mismos nos preparemos para cuando lleguemos a esta etapa de ser adulto mayor o la vejez, como lo llama la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre y nos hable a través de su palabra. Padre, yo te doy gracias por esta hora. Gracias porque tú eres nuestro Dios y en ti podemos confiar. Bendice a cada uno de tus siervos, Señor. Bendice, Señor, cada hogar y cada familia. Y gracias por concedernos, Señor, estar delante de ti, adorando tu nombre y exaltándote, mi Rey. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de nuestros pensamientos. Tienes el control de nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestro entrar y nuestro salir y conoces, Señor, todas las cosas que han pasado en nuestra vida y todo lo que está guardado en nuestro corazón. Señor, yo te pido ahora mismo que el poder de tu Espíritu Santo sea ministrando a través de tu palabra, a través de esta enseñanza, Señor, la vida de cada uno de los oyentes. Gracias, mi amado Dios, en tu nombre, mi amado Jesús de Nazaret, compartimos esta enseñanza. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a una de las etapas muy importantes también en nuestra vida, de la cual nosotros tenemos que prepararnos, y aquellos que la estén viviendo tienen la oportunidad también de aprender a través de la luz de la palabra y a través de los testimonios de cómo sanar su corazón. Nunca es tarde para sanar el corazón. Desde que haya vida hay esperanza y tenemos la oportunidad de hacerlo, y Dios está dispuesto a ayudarnos porque Él nos ama inmensamente. Vamos a tratar este tema que se llama resentimientos en la vejez. Ya cuando pasan las diferentes etapas y la persona llega a esta etapa de ser adulto mayor, viene la acumulación de resentimientos de toda su vida si no ha hecho su trabajo de sanidad. Viene la amargura, la tristeza. Hay personas que al llegar a la vejez nadie se la soporta. ¿Por qué? Porque ha acumulado muchos resentimientos. Aparte de esto, llegan dificultades a su vida, a su corazón, la pérdida de vitalidad, las enfermedades, el dolor, los dolores en su cuerpo por causa de la vejez, porque por causa del pecado vino la vejez. Nos envejecemos todos y todos pasamos por esa etapa. También el no poder hacer las cosas por sí mismo y tener que depender de otra persona para que lo atienda, para que le ayude, para que le haga su aseo personal, para que le ayude en sus necesidades físicas. Esto es algo que es muy duro para la persona cuando llega a la vejez, y muchos tienen que depender de otros, y cuando se depende de otros hay que someterse, y es muy difícil para la persona que ya es adulto mayor someterse a esta condición. Vienen las amarguras, las tristezas, se sienten que nadie los quiere, que son como un estorbo para sus hijos, para los nietos, para las personas que están a su alrededor. Pero quiero compartirte dos textos de la palabra de Dios que nos hablan acerca de la vejez y lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros y con cada uno de los abuelitos. Dice el Señor en el Salmo 92, versículo 14, vamos a leer para la gloria de nuestro Dios. Nos habla una promesa muy linda para todo hermano o hermana, amigo, que ya está en la etapa de adulto mayor. Y hay una promesa hermosa para
para su pueblo que le ha creído, que se limpia, que sana su corazón. Dice el Señor en el Salmo 92, el versículo 14. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. O sea, cuando hacemos nuestro trabajo de sanidad, la persona puede llegar a la vejez con una vejez muy hermosa, muy linda. Es muy lindo cuando un abuelito llega a esa etapa con alegría, con gozo, con vitalidad. Eso es algo muy hermoso, ver un abuelito con esta vitalidad. Es muy lindo que cada uno pueda entregar su corazón, confiar en Dios, esperar en Dios, porque el Señor dice que dará nuevas fuerzas, dice estarán vigorosos y verdes. El Señor puede dar nuevas fuerzas, da vigor, da sanidad, porque Dios tiene el poder para hacerlo. El Señor también quiere sanar todo resentimiento, así hayan muchos resentimientos en la persona, así haya mucho dolor, así haya vivido una vida de mucho trajinar. El Señor quiere sanar ese corazón y que los días, los años que la persona viva en esta tierra los goce con alegría, con gratitud a Dios, pueda dejarles un testimonio muy hermoso a su familia, un testimonio de bendición, donde ese abuelito, esa abuelita sea un abuelito de bendición, feliz, contento, que antes les comparta a sus hijos y a sus nietos de las bendiciones que Dios ha hecho en su vida. Qué lindo que los abuelitos compartieran esos testimonios con gozo, con alegría, y que pudieran disfrutar de ese tiempo con su familia, con gratitud a Dios por lo que el Señor ha hecho. Pero hay abuelitos que no pueden disfrutar de esa alegría y de esa vitalidad porque tienen mucho dolor en su corazón, porque han guardado muchas ataduras de resentimiento desde la niñez y eso no lo han sacado de su corazón. Entonces eso lleva a muchos a que su vejez sea muy dura, muy amarga, muy triste. Hay abuelitos que son muy mal geniados, necios, tercos, y el Señor quiere sanar todo eso del corazón. Dice el Señor en Proverbios 20, 29, esa es otra promesa muy linda que el Señor habla. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. La hermosura, o sea, es tan lindo ver un anciano lleno de la presencia de Dios. Es tan lindo ver un anciano lleno del Espíritu Santo de Dios. Es una persona que puede dar mucho a la juventud, que puede impartir sabiduría, que puede dar consejos sabios, que puede ser una persona agradable, porque el Señor lo está diciendo aquí. Dice, la hermosura de los ancianos es su vejez. La palabra hermosura representa algo muy especial, que es la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando un anciano hace su trabajo de sanidad, limpia su corazón, aún el Señor le puede rejuvenecer y hasta las canas se le ven bonitas. Refleja un rostro con la presencia de Dios. Eso significa hermosura, un rostro que refleja la presencia de Dios. Entonces cada uno mírese en el espejo y diga, bueno, ¿reflejo la presencia de Dios o reflejo amarguras, tristezas, desilusiones? Pues el Señor quiere sanar todo esto de tu vida. El no perdonar a los hijos, o que los hijos no le hayan perdonado sus errores, sus debilidades, el sentirse abandonado por parte de su familia y no sanar eso de su corazón, eso trae mucha amargura y en vez de traer hermosura, trae deterioro, trae desilusión y la persona se ve realmente acabada. Pero los que creemos en el Señor y confiamos en el Señor, nuestra vida es totalmente diferente. Tenemos un Dios que sana tanto el cuerpo como el alma y el espíritu. Quiero participarles de un testimonio para la gloria de Dios, de un trabajo que hicimos con mi esposo a través del proceso de sanidad.
El Señor nos llevó a diferentes lugares y en cada lugar estuvimos aprendiendo mucho. Estuvimos aprendiendo cómo ayudar a los hermanos, cómo servirle a los hermanos, especialmente adultos mayores, y poder sanar su corazón. Dentro de esos casos se me presentó el caso de un abuelito al que nosotros íbamos a visitar a una vereda y era una vereda donde no se producía casi nada, ya no se cultivaba nada. Él tenía su finca, pero su finca estaba en un territorio como especie de un desierto. Lo único que se producía era cactus y sábilas. Y cuando fuimos a visitarle, su casita ya se estaba deteriorando, aún él no tenía con qué sustentarse. Vendía maticas de sábila, pero ya las maticas de sábila estaban aún achucharradas del sol, y su apariencia personal era muy, muy dura. Cuando nosotros llegamos a visitarle allí, él estaba totalmente solito. Le preguntamos: hermano, ¿usted tiene alguna familiar, alguien que pueda ayudarle? Él dijo: sí, a 1 kilómetro tengo una hija. Entonces nosotros nos contactamos con la hija y ella nos empezó a compartir la situación del abuelito. El abuelito tenía cáncer en la piel y estaba su cuerpo lleno de llagas. Le salía materia. Ella lo había llevado al hospital, pero el médico le había dicho: ya no hay nada que hacer por él, lléveselo para la casa porque nosotros no podemos ponerle ningún tratamiento porque ya este cáncer está muy avanzado y él dentro de poco va a morir. Es mejor que se lo lleve para su casa, téngalo allá y pues sopórtelo y espere el momento que se muera, porque ese es uno de los cánceres más letales, más mortíferos. Bueno, y entonces ella se lo llevó para su casa. Cuando nosotros llegamos y ella nos cuenta esto, nosotros empezamos a dictarle el manual de sanidad al abuelito. Cuando empecé yo a enseñarle las clases de sanidad, el abuelito me decía: ¿cómo, hermana? No le escucho, no oigo nada, es que yo soy sordo. Bueno, y yo gritaba con todas mis fuerzas para poderle ayudar, a ver si le entraba algo de palabra al abuelito, y nada. Hablaba de una forma, de otra. Le pedía el favor a mi esposo, le dije: amor, tú tienes la voz más gruesa, ayúdame. Él lo intentó también y nada. El abuelito decía que no entendía nada, que no escuchaba nada. Entonces nosotros nos pusimos en oración y en ayuno por este abuelito y le pedimos al Señor que el Espíritu Santo de Dios nos guiara cómo hacer un trabajo de sanidad con un abuelito de un carácter muy fuerte, muy difícil, que vivía solo. Tenía varios hijos, tenía como 6 hijos, pero ninguno de ellos quería hacerse cargo del abuelito. Empezamos a orar con mi esposo y el Espíritu de Dios me guió para hacer el trabajo. El Espíritu Santo me dijo que fuera y buscara a la hija y que nos sentáramos en una mesa, nosotros dos con la hija y el abuelito. Y así lo hicimos, fuimos, lo sentamos a un lado. Entonces yo le dije: hermano, como su merced no oye, pues él no me ponía ni cuidado. Entonces yo le dije a la hija: bueno, vamos a trabajar como el Espíritu de Dios nos dijo, como Él le pone atención a usted, que es la hija, usted me va a escuchar el trabajo de sanidad que se debe hacer con el abuelito. Entonces yo le empecé a preguntar: bueno, quiero saber dónde están sus hijos, ¿por qué no vienen a ayudar a su papá? Entonces ella empezó a decirme y a contar la historia, que los hijos lo odiaban y no querían saber nada de él, que la única que había tenido misericordia de él era ella, que vivía cerca porque tenía una finca cerca, pero aún ella tenía mucho dolor en su corazón en contra de su papá. Entonces el Espíritu Santo me guió y me empezó a decirle que le hiciera preguntas a la hija. Entonces yo empecé a hacerle preguntas, le dije: bueno, ¿cómo se comportó él con su mamá? Y la hija me empezó a contar que la mamá había muerto a causa de tantas muendas que él le había dado muchas palizas, la había maltratado demasiado hasta el punto de que la mujer
murió muy joven y el abuelo se quedó solito. De ahí él vivió una vida amargada porque todos los hijos lo abandonaron y no volvieron a ayudarle ni siquiera económicamente. Esta hija me empezó a contar esto y le dije, ¿por qué lo odian tanto? Y ella empezó a contarme que ese abuelito no solamente había maltratado a su mamá, sino que había maltratado a sus hijos varones de una forma demasiado cruel que los hijos lo odiaban. Y más lo odiaban por algo terrible que él había hecho. Y él tenía 3 hijas y esas 3 hijas las había violado y las había abusado. Y ellas lo odiaban y no querían saber nada de su papá. Ellas se fueron de la casa. Cuando yo le había dicho a ella que llamara a los hermanos a ver si de pronto le podían ayudar económicamente. Y ellos respondieron, no queremos saber nada de ese viejo. Ojalá que se muera y para lo único que vamos a darle es para el entierro. Fue lo único que nos contestaron los hijos, porque no querían saber nada del abuelito. Entonces, cuando ella me estaba contando esta historia, el abuelo empezó a inquietarse y empezó a moverse para un lado, para el otro. Yo empecé a compartirle cómo debía ayudarlo para sanarse y qué debía hacer él, porque eso me guió el Espíritu Santo. Cuando él empezó a interrumpirnos y a decirnos, mijita, vaya, tráigale un jugo a los hermanos, atienda a los hermanos, nos interrumpía. Entonces yo me di cuenta que el abuelito sí nos escuchaba. De esa forma empezamos a trabajar y el Espíritu de Dios me guió para que le dijera a la hija, y él escuchándonos, que él debía pedirle perdón a sus hijos y perdonarlos de todo corazón porque les había hecho mucho daño y que esa enfermedad que él tenía y esa situación que él estaba viviendo era causa del odio de sus propios hijos y el daño que le había causado a su esposa. Estaba al borde de la muerte, pero nosotros empezamos a clamarle al Señor y a decirle, Señor, él no tenía conocimiento de este proceso de sanidad. Yo te pido, Señor, que lo ayudes, y empezamos a orar, a interceder por él y a pedirle al Señor que sanara su corazón, que sanara a sus hijos. La hija me dijo, tengo una situación muy difícil y yo les pido que oren por mí porque no he podido vender esa finca que él tiene para poderlo sustentar. Yo no tengo dinero, estoy necesitada. Y bueno, oramos ese día y le pedimos al Señor por este abuelito, que el Señor sanara su corazón. En la siguiente oportunidad que vinimos a visitarle, el Señor había hecho una obra maravillosa. El Señor empezó a sanar el corazón del abuelo. Él les pidió perdón a su hija y le dijo que llamara a sus hermanos, que les dijera que por favor lo perdonaran. Cuando ella hizo este trabajo, el Señor había tocado el corazón de sus hermanos y lo perdonaron. Ellos cambiaron de actitud. El Señor hizo una obra tan linda y lo sanó del cáncer. Se le quitó el cáncer que tenía en su piel. Se le quitaron sus llagas y su piel se sanó y quedó como la de un bebé. El Señor hizo una obra también, un milagro poderoso. El Señor hizo que llegara un hombre rico a la vereda y ella le ha puesto al Señor en la petición, Señor, concédeme que se venda esa finca al precio que yo estoy pidiendo. Ella pedía 25 millones de pesos. Y la gente que había llegado a mirar la finca, lo máximo que le ofrecían era 12 millones de pesos en ese entonces. Llegó ese hombre rico y le dijo, ¿cuánto vale la finca? Ella le dijo 25 millones. Dijo, camine, véndame esa finca ya y se los pago ya, chan con chan. El Señor hizo un milagro en menos de 15 días. El Señor sanó el corazón de este hombre, sanó el corazón de los hijos, sanó su cuerpo, le abrió puertas de bendición y pudo vender esa finca, y con lo de esa finca, la hija le mandó a hacer una habitación muy bonita, le compró muebles, le compró ropa, guardó el resto de dinero para sustentar a su padre. Y ella me decía, cuando ustedes hicieron ese trabajo
por nosotros, el Señor nos llenó de amor por mi papá y lo pudimos perdonar. Sí se puede perdonar, pero lo más lindo es que, querido hermano, amigo, que ya has pasado a la etapa de adulto mayor, es muy importante sanar los resentimientos con la familia. Eso traerá sanidad para el alma y quiero compartirles, hermano, así como el Señor dice que la hermosura de los ancianos es su vejez, este abuelito dejó de ser amargado. Era un hombre que era muy cruel, muy duro con las personas. Los vecinos no lo querían. Cuando íbamos llegando a la vereda, los vecinos nos daban quejas y decían, hagan algo por ese abuelo que es más amargado, nos contesta mal, nos hace la guerra. Pero cuando el Señor sanó su corazón, cambió hasta su fisonomía, cambió su forma de ser y el Señor lo llenó de mucho amor. Y ellos me decían, ¿qué le hicieron a este abuelo que cambió tanto? Ahora es muy dulce, ahora es muy amable, nos saluda, nos trata muy bien. Es el poder de Dios en la vida de una persona para sanar una vida total de resentimientos y amarguras. El Señor lo puede hacer. Y es muy importante que los hijos clamen por sus padres ya adultos mayores, los perdonen porque el perdón trae liberación. El perdón hace que la persona reciba sanidad y viva sus últimos años en bendición, en paz, en alegría con el Señor. Quiero finalizar este tema con esta cita en Proverbios 16:31. Dice la palabra de mi Señor, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra. O sea, es muy lindo que una abuelita llegue a la edad que el Señor le quiera dar, los años que el Señor le quiera dar, donde se pueda mover, donde pueda hacer las cosas por sí mismo, donde sea una persona alegre, feliz, que todos los días se levante con ánimo, levante sus manos y le dé gracias a Dios por la vida, sea una persona feliz de tener una familia. Y qué lindo que este abuelo, esta abuelita culmine sus días rodeado de su familia y con mucho amor, con bendiciones del Dios del cielo. Eso es algo maravilloso y por eso el Señor dice así, que corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. La justicia es el perdón de Dios. Estos son la cantidad de resentimientos y yo sé que hay muchos más y de diferentes clases, pero el Señor quiere sanar de nuestra vida todos los resentimientos desde la raíz, desde el momento que somos engendrados hasta la vejez. Aún quiero hacer una recomendación especial. Hay personas que tienen resentimientos hacia Dios porque les quitó un ser querido, porque le echan la culpa a Dios de sus circunstancias. ¿Es necesario perdonar a Dios? Eso es algo nuevo, novedoso, que de pronto uno dice, ¿cómo así perdonar a Dios? Si Dios es santo, si Dios es bueno. Sí, pero cuando uno guarda los resentimientos hay que hacerlo. Perdonarlo y decirle, Señor, perdóname por haberte echado la culpa de todas mis angustias, mis dolores y ser libre de todo ese dolor. Vamos a aprender cómo sanar todos esos dolores. Así que vamos a seguir en nuestro siguiente tema, que también es muy importante en nuestra sanidad interior. Dios les bendiga.